A Robinson Rivas, quien es experto en tecnologías, director de la Escuela de Computación de la UCB, integrante de Internet Society de Venezuela. Con él vamos a revisar los motivos por los cuales Twitter, la red social, se devalúa. Y bueno, Elon Musk la adquirió y fue en 44 mil millones de dólares. Esperaba alcanzar un valor de 250 mil millones de dólares aproximadamente, pero esto no está ocurriendo. Todo lo contrario, de acuerdo a el informe mensual de la institución financiera Fidelity, pues Twitter hoy en día tiene un valor de 15 mil millones de dólares. A ver, ¿por qué? Buenas tardes y bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes, Gladys. Gracias por la llamada. Gracias a usted por estar con nosotros para que explique entonces cuáles son las razones principales por las cuales esta empresa pierde valor. Bueno, realmente pueden ser muchas las razones. Básicamente, cuando este tipo de empresas que dependen de las acciones empiezan a perder valores porque se está perdiendo la confianza en el producto. Eso ha ocurrido con muchísimas empresas tecnológicas y no tecnológicas en el pasado. Y una de las razones por las cuales los inversionistas pierden confianza en este producto, en este caso Twitter, puede ser, por ejemplo, las políticas que han sido un poco erráticas desde que el señor Musk llegó a Twitter. ¿Erráticas en qué sentido? Varios de los planes que han tratado de impulsar los anuncia, luego no se cumplen, luego los ponen y después tienen que quitarlos porque no funcionan. Y en términos de negocios, sobre todo en negocios de muy alto dinero como estos, recuerda que el dinero es cobarde. Los inversionistas no les gusta ver un negocio que un día va para un lado y otro día va para otro. Entonces empiezan a huir. Los anunciantes muchos anunciantes importantes se han ido de Twitter porque ven que probablemente el modelo de negocio está en riesgo. Una de las razones puede ser, en principio, esa. Elon Musk, por ejemplo, entró hablando de libertad de expresión, de que iba por fin a la famosa frase que dijo, que a liberar el pajarito de Twitter, pero pasado más de un año eso no ha ocurrido. Más bien, por el contrario, ha habido muchas críticas porque se han bloqueado cuentas de periodistas críticos con él. Se han bloqueado cuentas de muchos periodistas alrededor del mundo por presiones de gobiernos. Se trataron de hacer unos comités de moderación de contenidos que luego no se llevaron a la práctica. Entonces eso influye pues en el tono que tiene la red social, donde prácticamente hay una discrecionalidad de este señor en las decisiones y no hay una moderación de contenido con unas reglas claras. Eso puede ser una de las razones. No sé si recuerdas el tema del Twitter Blue, que es la certificación de cuentas. Bueno, eso es un programa que he echado para atrás y para adelante, ¿no? Porque era una forma de monetizar la empresa, cobrándole a las cuentas certificadas, pero hubo todo tipo de problemas, incluso problemas que se dieron, que llaman a la risa, gente que pagó para certificar cuentas que no eran de ellos. Entonces, ¿qué certificación es esa? Ese tipo de cosas ahuyentan a los inversionistas. Y esa es una de las razones por las cuales. La otra es que el señor Elon Musk, digamos, un capitalista muy importante y normalmente sus negocios inflan el precio cuando se va a comprar, pero el valor real de Twitter se estima que no era tan alto. Empezó a ser alto cuando él dijo que lo iba a comprar, empezó a subir, pero se estima que no era tan alto porque el modelo de negocio de Twitter no es muy claro. No viven de la publicidad, no tienen un negocio muy claro y todavía se está a la espera de un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo. Rentable, exactamente, esa es la palabra. Entonces, esa mezcla de cosas, ya han pasado un año, los mercados se impacientan, dicen, mira, las promesas de que esto iba a llegar a 200 mil millones de dólares, 250 mil millones de dólares no se han cumplido, estamos perdiendo usuarios, estamos perdiendo anunciantes y bueno, eso es lo que en el informe de la semana pasada el señor Musk, de forma interna a su empresa, quiso decir, pues bueno, ahora tenemos que apretar un poco más las tuercas porque queremos que esto sea rentable. No ha hablado ningún plan específico, no hay ningún plan específico público que diga cómo lo van a hacer. En total, ¿cuántas personas trabajaban antes de que Musk comprara la compañía y ahora, bueno, cuántas quedan después de tantos despidos? Bueno, la reducción fue muy fuerte. Al principio cuando él llegó eran un poco más de 8.000 personas en la sede principal de San Francisco y en la primera oleada de despidos llegaron a 1.500. Pero ese tipo de reducciones tiene su lado oscuro también, porque por ejemplo en algunas partes críticas de la empresa, esto es una empresa de comunicaciones, o sea, está claro que Twitter es una empresa, es una red social que vive de ser comunicativa,
la gerencia de comunicaciones principal quedó con una sola persona en ese momento, porque los demás o los echaron o se fueron por las políticas fuertes de este señor. Entonces imagínate una empresa cuyo negocio principal es la información, la comunicación, y que tu gerencia de comunicación se quede por un tiempo con una sola persona. No Tiene el más mínimo esa sentido. Empresa No, tan no, grande, Dios. sí, Con pero bueno, tantas aristas. eso se corrigió luego. Él tuvo que dar un poco marcha atrás a algunos de los planes, volver a recontratar a algunos empleados, hacerles algunas ofertas. La semana pasada se hizo público que estaba haciendo ofertas a los empleados en base a accionarias para Ya. estimularlos a que se quedaran. Pero este tipo de recortes, por supuesto, las empresas de alta tecnología, como Twitter, viven de la innovación también. Entonces, cuando tú recortas tanto, tu capacidad de Incide. innovar se disminuye, porque tienes mucho menos ingenieros, tienes mucho menos investigadores, y al principio pareciera una persona, digamos, estándar, podría pensar que una empresa como Twitter solo necesita programadores, pero la verdad es que no. Necesitas muchísimos Sí. sociólogos, psicólogos, comunicadores sociales, gente que entiende estos negocios, y cuando despides esa plantilla, pues te quedas sin personal estratégico. Aunque te quedes con el personal técnico, el personal estratégico que te dice hacia dónde va la tecnología, por dónde podemos innovar, se ve reducido. Yo creo que esto es Sí. temporal. Yo creo que esto es temporal. Bueno, veremos qué pasa. Gracias por haber estado con nosotros, profesor Robinson Rivas, experto en tecnología, director de la Escuela de Computación de la UCB, hablando de la devaluación de Twitter. Es integrante de Internet Society de Venezuela. Muchas gracias y feliz tarde para usted. Y de hecho, ya despidiendo el programa, comento también que a propósito de lo que fue, por ejemplo, la inversión de Twitter, que ha mermado en gran medida la fortuna personal de Elon Musk, en otro de sus frentes las cosas son distintas. Por ejemplo, Tesla, empresa que también dirige, ha visto incrementadas sus acciones a casi el doble desde que comenzó en 2023, teniendo la compañía ahora un valor de mercado que ronda los 638 mil millones de dólares. Ahora sí despido, será hasta mañana nuevamente por acá.